El pasillo estaba impregnado de un olor agrio, una mezcla de óxido y podredumbre que se pegaba en la garganta. Mateo avanzaba con la linterna temblándole en la mano. El sudor frío le corría por la frente mientras enfocaba el suelo. Allí, sobre el polvo húmedo, distinguió huellas frescas, alargadas, deformes, demasiado anchas para ser humanas. Se agachó, las tocó con la yema de los dedos y notó la humedad pegajosa. Tragó saliva. No estaba solo. Retrocedamos unas horas. Mateo había llegado al complejo a las 10 de la noche. El aire en las afueras era más frío de lo normal, y el edificio industrial se alzaba entre la niebla como un bloque de acero abandonado. La torre de vigilancia tenía apenas un par de luces encendidas, y las ventanas reflejaban un resplandor amarillento, como si las instalaciones resistieran a duras penas el paso del tiempo. En la entrada, lo recibió un compañero con gesto serio. No intercambiaron muchas palabras. Solo le entregó el registro y las llaves. Antes de irse, se giró para soltar una frase ambigua. Si escuchas cosas, no las sigas. Mantente en la sala de cámaras. Mateo quiso preguntar a qué se refería, pero el hombre ya se había alejado rumbo a la salida. Otro vigilante, más joven, lo miró de reojo mientras guardaba su chaqueta. «Eres valiente. Yo no haría ese turno ni por el doble de dinero». «¿Y por qué?», preguntó Mateo. El chico solo sonrió nervioso, evitó la mirada y siguió su camino sin responder. Mateo bufó, convencido de que eran habladurías para asustarlo. Necesitaba el dinero. Eso era todo lo que le importaba. La sala de monitores estaba en el segundo nivel subterráneo. Desde allí podía controlar casi todo el complejo. Pasillos, salas de ventilación, túneles de cableado. Al principio todo parecía normal. El zumbido eléctrico llenaba el aire, y los monitores mostraban corredores vacíos iluminados por luces intermitentes. Pasada la medianoche, las cosas cambiaron. Una cámara en el túnel norte parpadeó y se apagó. Mateo reinició el sistema pensando en una falla común, pero minutos después, otra cámara, en un ala secundaria, también se apagó. Luego otra y otra más. No era aleatorio. Había un patrón. Siempre avanzaban hacia una sección marcada en los mapas como clausurada. Fue entonces cuando alcanzó a ver algo. En uno de los monitores, justo antes de apagarse, una sombra cruzó el pasillo. No era un reflejo, no era estática. Era una figura moviéndose de un lado a otro, rápida, encorvada. El estómago se le encogió. Tomó la linterna y la radio y salió a investigar. Los pasillos eran fríos y húmedos, con tuberías corroídas que goteaban cada tanto. Cada eco de sus pasos se multiplicaba, rebotando en las paredes metálicas, y sin embargo, escuchaba otros pasos distintos, más rápidos, más pesados, siempre un poco por delante de él. En una esquina encontró lo primero que lo hizo dudar de su cordura: un casco de seguridad tirado en el suelo, oxidado, con manchas oscuras en el interior. A un costado había papeles húmedos e ilegibles, con manchas que parecían haberse extendido como queriendo borrar palabras enteras. Solo alcanzó a distinguir una palabra antes de que la tinta se disolviera en la humedad: residuos. La radio empezó a crujir en estática. Entre el ruido, creyó escuchar una respiración agitada, un jadeo. La apagó de golpe, incapaz de soportar la idea de que alguien, o algo, pudiera estar del otro lado. Avanzó hasta una compuerta marcada como acceso restringido. El candado estaba roto desde dentro, y del borde inferior se escurría un líquido verdoso que manchaba el suelo. Fue allí donde vio las huellas, alargadas, húmedas, deformes. El olor era insoportable, como gas mezclado con carne en descomposición. Mateo dudó, pero el instinto pudo más. Empujó la compuerta y entró.
El túnel al otro lado estaba iluminado apenas por luces de emergencia. El aire era denso, cargado de un zumbido grave que venía de algún lugar profundo. Avanzó siguiendo las huellas que se perdían entre manchas de líquido reseco. Fue entonces cuando lo escuchó. Un gruñido húmedo, áspero, resonó en la oscuridad. La linterna parpadeó y, al girarla, la vio. Una figura encorvada, de piel cubierta de costras, con manchas negras que se extendían por su espalda. Sus brazos eran demasiado largos y de su cuerpo goteaba un líquido espeso que caía al suelo con un ruido pegajoso. La criatura se movía torpemente, como si no pudiera sostenerse del todo, pero alzó la cabeza hacia la luz y soltó un gruñido grave que heló la sangre de Mateo. Los ojos, hundidos, parecían vidriosos, sin pupilas claras. Él retrocedió de golpe, tropezando con una caja metálica. El ruido alertó al ser, que avanzó arrastrando los pies. Mateo corrió, girando esquinas, hasta que la linterna se apagó por completo. En medio de la oscuridad, lo único que sintió fue un golpe seco en la nuca. Cuando despertó, estaba sentado en una silla metálica, las manos atadas a la espalda. La sala estaba iluminada por una luz amarillenta que colgaba del techo. Frente a él, 3 figuras con trajes de protección química lo observaban tras visores opacos. Hablaban entre ellos, ignorándolo. Lo ha visto, y si sabe algo, ya sabes lo que debemos hacer. Mateo forcejeó, suplicó, pero las ataduras eran demasiado fuertes. Lo levantaron de la silla y lo arrastraron hasta una sala enorme. Allí, bajo la luz mortecina, distinguió hileras de contenedores cilíndricos. Dentro flotaban cuerpos deformes, algunos humanos, otros irreconocibles, hinchados por líquidos oscuros. Golpeaban levemente contra el vidrio, como si aún quisieran salir. Esto no puede ser real, balbuceó Mateo con los ojos desorbitados. Las figuras lo sujetaron con fuerza y lo empujaron hacia un tanque vacío. El vidrio se abrió con un chirrido metálico. El hedor químico lo golpeó de lleno, quemándole la garganta. Luchó, pateó, gritó con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Lo sumergieron. El líquido helado lo envolvió al instante. Se le metió en la boca, en los pulmones, quemándole desde dentro. Vio burbujas escapar de su garganta mientras su cuerpo se retorcía. Antes de perder la conciencia, alcanzó a ver rostros flotando a su alrededor. Rostros que no eran cadáveres, sino testigos atrapados como él, condenados a quedar allí para siempre. El silencio lo devoró todo. A la mañana siguiente, un nuevo vigilante llegó al complejo. Saludó a los compañeros preguntando por Mateo. Uno de ellos, sin levantar la vista del registro, respondió con calma: «Él ya no está. Ahora tú cubrirás el turno nocturno». El recién llegado sonrió nervioso, firmó su nombre en la planilla y tomó las llaves. Descendió por los pasillos, sin imaginar lo que le esperaba. El ciclo continuaba.